hacía años que casi había desaparecido la necesidad de que las parroquias tuvieran que prestar una ayuda de alimentos a personas en momentos de euforia económica de España, ¿no? Pero en este momento, poco a poco, la cosa se ha ido complicando cada vez más. En Sant Pere y aquí, juntos y con las monjas, a veces ha habido momentos que pasaba de 2.000 personas. El 45%, antes te comentaba, son extranjeros y el resto nacionales. Y entonces ha ido creciendo cada vez más la necesidad de alimentos, la necesidad básica, de alimentos básicos, lo que se ofrece aquí. Alimentos básicos son la pasta, la leche, el arroz, las legumbres secas, el aceite y las galletas y azúcar. Eso casi siempre tenemos, casi siempre. Llegó un momento de que se disparó la alarma, que las parroquias no eran capaces de cubrir toda la necesidad que iba apareciendo en el Besós. Y por eso entonces fue surgiendo la idea, si ya hubiera más entidades en el barrio que prestaran este servicio, pues qué bien, porque si no, si todo recae en la parroquia, nos vemos desbordados. Me llamo Adalberto, pertenezco a la Asociación Uruguayano-Catalana Los Botijas y estamos dentro de esta Yaya Solidaria que ha nacido ante la inquietud de las entidades del barrio ante la necesidad de distintos ciudadanos. En la Yaya Solidaria nos hemos unido diferentes asociaciones del barrio, vecinos, asociaciones muy diferentes, muy diversas, de diferentes procedencias, pero con un fin común: ayudar a nuestros vecinos, ayudar a toda aquella gente del Besós y el Maresma que lo necesita. Todas las personas, vecinos y amigos que están pasando por un momento difícil. Y creemos que desde esta Xarxa Solidaria, de esta unión de entidades y de vecinos, se puede conseguir. Entonces el objetivo, ¿cuál es? Pues sencillamente dejar cada uno sus problemas particulares en su asociación y ponerse de acuerdo en los problemas comunes. Y esos problemas comunes los tenemos que absorber, o sea, abordar todos juntos. Entonces, claro, como primer objetivo es un punto de reparto de alimentos. Hemos vivido una experiencia el mes pasado, que hubo una recogida, la gente respondió bien y se repartió y bien. Entonces, estamos en el momento de ir, digamos, montando esa infraestructura mínima. La incorporación de otras entidades siempre se puede dar. No es una Xarxa Solidaria cerrada, esto sería contradictorio. Entonces, está abierta a la colaboración de otras entidades y del resto de los vecinos, eso por supuesto. Estaría bien que nos dejasen sus datos, la gente que quiere colaborar o que tenga intención de ser voluntario en un sentido u otro, porque harán falta voluntarios para muchas cosas, y haría falta esto, que se pongan en contacto con nosotros para que después esas cosas se puedan estructurar y tampoco eso represente un trabajo que le vaya a causar angustia a nadie. Es decir, que este trabajo solidario, este trabajo de cara a los demás tiene que ser satisfactorio para el que lo está haciendo, pero también para el que lo recibe. Si no, no tiene sentido. Quien quiere participar, que llama al 932564928. Muchas gracias.